perritos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy martes, aquí en la sección de mascotas. Yo soy Miguel Uribe, médico veterinario, y como siempre es un placer traer los grandes invitados que nos acompañan. Y hoy especialmente un tema que ustedes me escribieron, me llamaron, han tenido con muchas preguntas, que es el tema del celo en las mascotas y la gestación. Bueno, he traído hoy a la doctora Olga Porte. Ella es médico veterinario y directora médica de la Clínica Veterinaria Mascopet, aquí en la ciudad de Bogotá. Ustedes ya la conocen, ella ya ha venido al programa, cuando yo no estoy, ella me reemplaza. Doctora Olga, muy buenos días y bienvenida. Gracias, doctor Miguel Uribe, muchísimas gracias por la invitación y empecemos a hablar sobre el tema. Claro que sí, pero antes de que empecemos, voy a decirle a nuestros televidentes que de verdad pues, me han venido preguntando ya hace tiempo, que nos llamen si tienen alguna inquietud sobre este tema del celo en las perritas, en las gaticas y la gestación. Los teléfonos al 651-4910 y la línea nacional 018-112-960. Bueno, doctora Olga, el primer tema, la primera inquietud que se nos han generado es, hay muchos tabús de este tema, muchos. Entonces, ¿a qué edad llega el primer celo en las perritas? ¿Es exacto? La gente dice, no, es que es a los 6 meses. Entonces, empecemos a romper esos mitos. Listo. Por lo general, el primer celo en las perritas inicia o aparece una vez completan el 90% de su peso adulto. Esto ocurre alrededor de los 6 meses e inclusive puede llegar hasta el año o un poco más. Eso depende 100% del individuo y el tipo de raza de la mascota. No obstante, hay que resaltar que no quiere decir que porque exista el primer celo sea el momento óptimo para la gestación, ya que se encuentran en un momento de desarrollo, están en crecimiento y en el momento que lleguen a quedar en gestación en el primer celo, hay complicaciones durante la gestación o en el momento del parto. Claro, pues porque no se ha terminado de desarrollar, claro. ¿Cierto? Bueno, usted lo decía que depende de la raza, es decir, las razas pequeñas son más proclives a que tengan su celo primero o sí. Las razas grandes. Sí, efectivamente. Las razas pequeñas suelen desarrollarse un poco más rápido, por lo cual las razas grandes se demoran en desarrollar. Al desarrollarse un poco más lento, el celo suele tardarse un poco más. Eso es normal. Bueno, otra pregunta importante es, ¿cómo sé que mi perrita está en celo? Porque hay que tener en cuenta que la gente va a las consultas, ¿cierto? Unas perritas de raza pequeña ya tienen un año largo y dicen, mi perrita no entró en celo, porque la gente dice, entra en celo pues porque hay mancha de sangre. Pero explíquenos, por favor, ¿qué es un celo silencioso o por qué no manchan a veces? Ok, bueno, hay que resaltar que algunos signos notables en los propietarios efectivamente son el sangrado, la vulvita suele inflamarse un poquito más o edematizarse, suelen lamerse la zona caudal. Estos son síntomas que se notan, digamos que notoriamente, pero hay síntomas también comportamentales. Ellas suelen ponerse un poco más afectivas, más cariñosas, demandan mayor tiempo de un propietario e inclusive en el parque suele notarse un poco más la receptividad con los machos, cuando hay montas, jugueteos. Los celos silenciosos son aquellos celos donde no se demuestra ningún síntoma, no hay sangrado, no hay hinchazón de la vulvita, no hay lamido, a pesar de que hayan celos. Obviamente hay que tener cuidado porque los celos silenciosos son un determinante de que algo malo puede llegar a ocurrir a largo plazo. Ah, ok, alguna patología, de pronto que esté en curso o que a medida entonces hay que pararle bolas a esos celos. Pero entonces la gente de pronto se da cuenta es porque el perrito, los vecinos llegan a la casa, en el parque los perros se le montan, pregunto. Sí, muchas veces los perritos pueden llegar a ponerse un poco intensos con las mascotas, con nuestras perritas, pero ellas pueden llegar a, digamos que a ser receptivas o no, dependiendo la etapa de celo o dependiendo si están o no los celos silenciosos. Bueno, otra pregunta muy importante es ¿con qué frecuencia, cada cuánto le llega promedio, por supuesto, el celo a las perritas? Listo. Las perritas son catalogadas como monoéstricas estacionales, que quiere decir presentan un celo por cada ciclo. Entonces, es normal encontrar un celo cada 6 meses, 2 celos en el año. Diferente a las gaticas son poliéstricas, entonces tienen varios celos seguidos y es muy normal encontrar que una gatica tiene un celo de duración de 8 o 10 días, se va al celo y a la otra semana otra vez llega en celo. Es una gran diferencia y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Las gaticas se escapan, los gaticos entran a la casa, entonces sí hay que tener mucho cuidado porque se presentan muy distintos valga la redundancia, la forma de presentarse, los celos. Sí. ¿Cuánto dura el celo en las perras? Bueno, la duración es variable como tal del celo y eso depende del tipo de individuo, la edad, el tamaño obviamente y el estado de salud del paciente. La duración generalmente es de 15 a 21 días.
Los primeros días, que son los días donde vemos los signos notorios del celo, y los siguientes días, que son los días fértiles en los que la parrillita puede llegar quedar en gestación o en preñez. Una pregunta muy frecuente es ¿cuándo es el momento óptimo? Porque quiero casar mi perrita, ¿en qué momento la debo casar? Cuando sangra, que es otro tabú, ¿no? Okay. Que si sangra la perrita, está en celo, no queda gestante. No queda gestante. Pero eso es un tabú también. ¿En qué momento? Bueno, hay que denotar que los primeros días son los signos notorios, que es el sangradito, lo que habíamos hablado anteriormente. Es allí cuando la perrita no es receptiva, no se va a dejar montar de los perritos a pesar que los atrae. En la segunda fase del celo es cuando la perrita es receptiva, hay monta. Estamos hablando que alrededor son de los días 9 al día 13º. Hay que tener en cuenta, y eso sí es importante, que el propietario debe contar el día primero una vez ve el manchadito o el primer signo de celo. Ahí inicia el celito y de ahí en adelante se empiezan a contar los días 9 hasta el 13. Esos son los días más fértiles en una perrita y propios para la monta. ¿Y algún examen diagnóstico, algún examen que nos ayude a determinar la fecha exacta? Sí, efectivamente los médicos veterinarios nos guiamos bastante de un examen llamado citología vaginal. Es un hisopado, es un examen en específico que se hace en el canal de la vagina. Se hace un raspadito chiquitito de manera superficial donde se leen las células. Estas células se les hace una tinción, se mira al microscopio y por esto nos podemos llegar a determinar en qué momento del celo está y cuándo sería la época exacta de la monta. Esto en especial en ciertas razas, ¿no? Principalmente como la Bulldog, que tiene problemas la Bulldog dentro de los perritas se comporta muy distinto en su sistema reproductivo. Lo mismo que esa raza, toca inseminarla, ¿cierto? Efectivamente. Porque también nos preguntan el por qué. Entonces, la citología primero para determinar el momento en que es óptimo la gestación. ¿Y por qué esas razas, por ejemplo, toca inseminarlas? Y otras perritas, si no se dejan, pregunta a la gente por qué no se dejan y por qué toca inseminarlas. Ok. Básicamente los bulldog tenemos pacienticos que no son muy buenos anatómicamente, son pacientes gorditos, anchos, se cansan fácilmente por el tipo de cráneo que tienen, entonces la monta en ellos es completamente difícil, por eso se recomienda la inseminación. En ellos también aparece la parte del gusto. Si ellas no se dejan montar y tenemos un propietario que desea que su perrita quede en preñez, pues lo más adecuado para evitar el cuadro de estrés es una inseminación artificial. Entonces, primero la citología, luego la inseminación. ¿Cuántas inseminaciones pues para que haya una probabilidad más alta que la perrita quede en gestación? Ok, mínimo 2 veces, 2 inseminaciones. Lo ideal sería 3 o 4 inseminaciones para que tengamos una alta probabilidad de preñez. Bueno, ese es otro tabú que existe, no tabú, sino que dicen que después del segundo celo puedo casar mi perrita. ¿Es eso cierto o no es cierto? Después del segundo celo, ¿o varía algo la edad? Lo recomendable sería después del segundo o tercer celo. Depende también el tamaño y la edad del pacientico, obviamente. Las racitas grandes, como estábamos hablando anteriormente, suelen desarrollarse un poco más lento, por lo cual en ellas sí es recomendable que la primera monta se demore un poquitico más. La idea es que terminen de haber desarrollo tanto de crecimiento como físicamente como comportamentalmente. Es decir, en las perras pequeñas 14, 15 meses y las de tamaño grande 17, 18 meses. Alrededor de 18 meses. Eso es con el fin de que estén más fortalecidas. Para hacer la comparación... de que haya un desarrollo completo. Un desarrollo completo, exactamente, gracias. Ahí viene otro tema, que es cómo evito, la gente pregunta por la famosa inyección, que desafortunadamente... la aplican todavía ciertas personas, la inyección para cortar el celo. ¿Qué es esa inyección y qué opinión tiene? Bueno, esa inyección básicamente lo que hace es que inhibe la cascada hormonal que se presenta de manera normal. Al inhibirla puede llegar a presentarse no los celos, que es lo que desea un propietario, pero hay efectos secundarios que conllevan a las inyectologías, efectos no deseados a largo plazo como infecciones uterinas, o inclusive, y más desfavorable aún, las masas mamarias con tumores, es decir, un cáncer. Lo recomendable es que si un propietario desea que su perrita no entre en celo y más aún no entre en preñez, lo mejor sería la esterilización. Es la manera más segura de prevenir una preñez. O sea, las inyecciones están totalmente contraindicadas
son hormonas, ¿cierto? Son hormonas. O la gente tiende a comparar con el ser humano, con otras especies, ¿cierto? Entonces las perritas y las gaticas se comportan desde el punto de vista inclusive anatómico, el ovario, los úteros son totalmente distintos al resto de especies y totalmente contraindicado. Por favor, totalmente contraindicado, esas inyecciones, ya como decía la doctora, tienden a producir quistes ováricos y de ahí con toda la cascada, infecciones en el útero, que ya hemos hablado aquí, epiómetra, y quistes mamarios, que eso es un cáncer. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se evita hacerlo definitivamente? Es Esterilización. Definitivamente, esterilización es lo mejor que podemos hacer para nuestra perrita, no solamente en estado joven, sino inclusive en estado geronte. Bueno, esto sí que es muy curioso y de verdad nos lo preguntaron muchas veces. Los perritos quedan pegados. Entonces, que si les echo agua, que si les pego palos para que... O sea, si se quedan pegados, la probabilidad de gestación es muy alta. Demasiado ¿Y por qué se quedan pegados los perritos? Anatómicamente esto es normal, ¿listo? Cuando hay un coito completo, los dos perritos básicamente quedan pegados por la formación o por la parte de reproducción del machito. La idea es que no haya separación de los dos animales porque podemos llegar a causar bastantes lesiones en el canal vaginal de las perritas. Entonces, lo ideal es que esperemos a que la parte reproductiva del macho, el pene, se desinflame bastante y ya ellos solitos se separen, pero no ir a hacerlo de manera traumática o brusca. Y es muy frecuente, Micho, para que queden, para que haya gestación es necesario, porque nos lo preguntan permanentemente, no, el perrito la montó, la perrita jugó, pero no hubo penetración, no quedaron pegados, dice la gente. ¿Es necesario que queden pegados? Preferiblemente sí. En el momento que hay el coito completo y quedan pegaditos, es la manera en la que el machito llega a hacer eyaculación. Es el momento en el que el líquido seminal pues puede llegar a ascender, hay una contractura muscular en el canal vaginal y esto nos favorece a que haya pues digamos que un correcto encaje entre el óvulo y el esperma del macho. Bueno, una pregunta que nos acaban de hacer es, bueno, ¿cómo hago para que la perrita, porque la he montado varias veces, he intentado montarla, pero el perrito no, que le juega, pero que él se esconde, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo siempre recomiendo que los perritos se conozcan previamente, en ellos también existe la parte del gusto, si la perrita no gustó del machito no se va a dejar montar, entonces sí preferiblemente que se conozcan antes. Sí es bueno que sea en una casa diferente o en un lugar seguro para que el machito no esté por ahí marcando o no se sienta sobreprotegido o inclusive la hembra. Así pues se enfocan 100% en la parte de monta, en lo que necesitamos y no en cosas externas. O sea, es preferible llevar la perrita donde el perrito. Es sí. preferible. Ese dato es muy importante porque siempre la gente cree que es lo contrario. Y aquí es quien está en celo, quien necesita, suena chistoso, es la perrita. Entonces llevemos la perrita donde el perro, porque el perrito está en su territorio, no se va a asustar y va a tener la monta más segura y va a estar más tranquilo. Si definitivamente la perrita no le gustó, lo mordió y estamos comprobados con citología, ¿qué hay que hacer? Bueno, si el propietario quiere y desea que su perrita entre en preñez, pues para eso tenemos el segundo caso, que era lo que estábamos hablando, la parte de inseminación. Obviamente hay que verificar que sean los días fértiles. El error que cometen algunos propietarios es que mi perrita empezó celo hoy la llevo a que el perrito la monte. Ya estamos causando un rechazo 100% porque la perrita no va a querer ni va a estar disponible. Ok, bueno, una última pregunta, doctora Olga, que también, ¿hasta cuándo le llega el celo a mi perrita? Las perritas ciclan durante todo el transcurso de su vida. Quiere decir, el ciclo no hay jamás menopausia. se va. Efectivamente, no hay menopausia. Como van a ciclar durante todo el transcurso de su vida, pueden llegar a tener predisposición a una monta no deseada o efectivamente, como estábamos hablando, a infecciones o problemas de salud. Entonces, es recomendado a los 5 años más o menos en las perritas hacer la castración, igual a los machos, sí, ¿no? Hacer la castración en los machos y la ovariostrectomía se llama en las perritas. Sí. Doctora Olga, muchas gracias por haber venido a acompañarnos hoy en este maravilloso día aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Dónde la podemos contactar? ¿Alguna duda que tengan nuestros televidentes? Claro que sí, nos encontramos en la página Clinivet Mascopet, Facebook, Instagram
Cualquier duda, cualquier cosa, con muchísimo gusto. Y doctor Miguel Uribe, muchísimas gracias. A usted, doctor Olga, a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros aquí todos los martes acompañándonos. Recuerda, a través de las redes sociales también me pueden encontrar. En Facebook, Miguel Uribe MV, en Instagram como Uribe-MV. Gracias por estar conmigo. No se vayan, vamos a un corte corto de comerciales, pero ya continuamos aquí, en Más que Ver.